Hola niños y niñas, hoy los invito a ver la cápsula número 15, correspondiente a la asignatura de Historia y Geografía para los y las alumnas de tercer año básico. El objetivo de la clase de hoy es reconocer cómo era la democracia y la república de la antigua Roma. Antes de llegar al tema principal, tenemos que conocer cómo era la sociedad romana y cómo ésta comenzó. Los romanos, al igual que los griegos, contaron con inspirados poetas que escribieron sobre sus míticos orígenes. Uno de ellos fue Virgilio. Aquí tenemos un busto de Virgilio. Publio Virgilio Marón fue un poeta romano, autor de la Eneida, la Buscolina y las Geórgicas. Uno de ellos fue Virgilio, que compuso la Eneida, poema que narra las aventuras de Eneas, príncipe de Troya, que luego de la destrucción de su ciudad vagó por distintos lugares hasta llegar a Italia. Allí fundó un pueblo donde fue el rey del pueblo latino. Ahí tenemos a Eneas, uno de los grandes héroes troyanos, hijo de Anquises y de la diosa Afrodita. Después de Eneas existieron otros reyes como Númitor, al que le fue arrebatado el trono por su hermano Amulio, quien lo encarceló y ordenó la muerte de sus parientes. Por esta razón, los pequeños nietos de Númitor, los gemelos Rómulo y Remo, fueron echados al Tíber en una canasta. Los gemelos se salvaron gracias a que una loba los rescató y amamantó hasta que un pastor se encargó de criarlos. Ambos hermanos crecieron y cuando se enteraron de que eran nietos de Númitor, lucharon contra Amulio hasta derrotarlo. Rómulo y Remo devolvieron el trono a su abuelo, quien los premió permitiéndoles fundar una ciudad cerca de la antigua ciudad latina Alba Longa, a la que le llamaron Roma. En todo lo dicho hay algo de mito y algo de realidad. Los romanos probablemente no descienden de los troyanos, pero sí de pueblos diversos, como los latinos y sabinos, que se mezclaron y formaron una comunidad de campesinos gobernada por reyes, y no por tiranos que llegaban por la fuerza al poder, sin respeto a la ley. Ahí tenemos a ambos hermanos, Rómulo y Remo, que según la leyenda romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Al final sería solo Rómulo quien la fundaría, convirtiéndose en su primer rey. Roma, pueblo en armas. Desde sus primeros tiempos los romanos debían dejar sus instrumentos de labranza y empuñar las armas para defenderse de algún enemigo o atacar un país cuya riqueza ambicionaban. Terminando el conflicto, volvían a la vida campesina. Ahí tenemos una contraposición. Tenemos que los hombres se dedicaban a cultivar la tierra, pero en épocas de guerra se convertían en soldados. Una vez terminada la batalla, volvían nuevamente a trabajar la tierra. Lo anterior hizo que un pueblo de campesinos y guerreros formaran parte de Roma. Todos los hombres de Roma eran un pueblo de campesinos y a la vez de guerreros, que para triunfar sobre otras naciones debieron acostumbrarse a ser muy organizados, aguerridos, tanto en la paz como en la guerra. Para tener esta organización, los romanos establecieron leyes que todos debían obedecer, incluidas sus autoridades. De esta manera crearon la mejor máquina de guerra de la antigüedad en cuanto a la complejidad de su escala de mando, su movimiento en el campo de batalla, es decir, sus tácticas y su férrea disciplina. Era un pueblo muy disciplinado. Acá tenemos algunos de los fragmentos o leyes romanas a los cuales todo el pueblo se sometía, incluyendo sus autoridades. Todos debían obedecer las leyes por parejo. Patricios y plebeyos. En Roma,
Los primeros en tomar las armas para defender la patria o expandirlas fueron los patricios, descendientes de los padres fundadores de la ciudad. A medida que Roma creció, personas que no pertenecían a las familias patricias llegaron a la ciudad y contribuyeron a su riqueza. Se les llamó plebeyos. A diferencia de los esclavos, que también poblaron Roma, los plebeyos eran personas libres, pero sin derecho político. Ahí tenemos la escala donde tenemos abajo los esclavos, siguiendo los libertos, la plebe, los patricios y plebeyos, y finalmente los senadores y administradores del imperio. Al principio a los plebeyos no les importó no participar del gobierno, porque de esa manera se libraban de integrar el ejército, pero cuando fueron obligados a servir en él, exigieron tener los mismos privilegios que los patricios, participar en la discusión de las leyes y en la repartición de los botines conquistados en la guerra. Los patricios, únicos miembros del pueblo, se negaron a darle derecho a la plebe, lo que generó graves tensiones. Sin embargo, ambas partes llegaron a algunos acuerdos que le permitieron convivir en paz. Al final la plebe consiguió la ciudadanía con los derechos y deberes que esto implicaba. Ahora vamos a ver la organización política de Roma. Vamos a comenzar de la monarquía romana y su último rey. Tras su fundación, Roma se constituyó como una monarquía, y Rómulo fue su primer rey. Después de él, 6 reyes ocuparon el trono de Roma. Los reyes de Roma trajeron grandes progresos, fortificaron las murallas, ahí tenemos un ejemplo cómo fortificaron las ciudades, sanearon la ciudad de pantanos y otras pestilencias, construyeron las primeras cloacas y acueductos. Miren acá, qué increíble, esta es la cloaca máxima de Roma. Organizaron ejército e iniciaron las primeras conquistas militares. Todos los reyes juraron respetar la ley que los obligaba a proteger la vida y propiedad de sus súbditos, así como consultarlos en asuntos más importantes de la ciudad. Estas consultas se debían hacer por medio del Senado, institución que reunía a los jefes patricios más antiguos o seniles, o por comicios, asambleas que reunían a los ciudadanos romanos. Todos los reyes respetaron la ley que juraron obedecer, menos uno. Ese rey fue Tarquino. Tarquino es soberbio, apoderado así porque actuó creyendo que su autoridad estaba por encima de la ley. Esta situación generó fuertes tensiones con los patricios, que reaccionaron con violencia cuando un hijo del rey cometió un crimen en contra de Lucrecia, una mujer muy respetada entre las principales familias romanas, y que se quitó la vida tras confesar su desgracia a su padre y su marido. Tarquino, en vez de enjuiciar a su hijo como lo ordenaba la ley, lo perdonó. Esto provocó la ira del pueblo, que decidió expulsar de Roma al rey y su familia. Ahí tenemos el periodo de la monarquía. Comienza en 753 a.C. y termina en el 509 a.C. Termina con la expulsión de Tarquino. Y comienza ahora lo que es la república. La república. De la noche a la mañana los romanos quedaron sin rey ni gobierno. Algunos pensaron en elegir un nuevo monarca, pero la mayoría no estaba de acuerdo en darle tanto poder a una sola persona. Por esta razón, en vez de un gobernante, decidieron elegir a 2, a los que llamaron cónsules. Cada cónsul tenía poder de veto en las decisiones de otros, es decir, estaban obligados a ponerse de acuerdo para gobernar. Eso es importante tener en cuenta de ambos cónsules. Además, durarían solo un año en su cargo y sus decisiones debían contar con la autorización del Senado.
De esta forma, niños y niñas desarrollaron una nueva forma de organización política a la que llamaron república, la que se caracterizó por dividir las tareas del gobierno en varios actores, para así lograr un equilibrio de poder que impedía cometer abusos. En Roma funcionó así: el Senado, la institución más importante, discutía y aprobaba leyes que los cónsules debían hacer cumplir. Los tribunales de justicia, en tanto, dirimían si una persona había cometido o no un delito, que debían ser penados por la ley. Bajo este sistema, si un cónsul se entrometía en asuntos de otro poder, podía ser denunciado y castigado. Lo mismo sucedía con un juez o un senador que cometía actos que estaban fuera de sus atribuciones. Así se evitaba el abuso de poder de la autoridad. De esta forma, los ciudadanos romanos podían vivir tranquilos, seguros de que su libertad, que las leyes sean respetadas, y este principio es fundamental en la actual democracia. Se lo debemos nosotros a los romanos. Crisis en la República. Nace un imperio. A partir del siglo III a.C., la República Romana consiguió el control político y militar de la península itálica. Sin embargo, la conquista del sur de Italia hizo que los intereses de Roma entraran en conflicto con los de Cartago. Tras su victoria sobre Cartago, inició una gran escalada de conquista: la península ibérica, el norte de África y Grecia, entre otros territorios, hasta que logró el control político y militar del mundo mediterráneo. A medida que Roma crecía, aumentaron las disputas internas por el poder y las nuevas riquezas. Poco pensaron en el bienestar general, en la cosa pública. Comenzó un periodo de corrupción y enfrentamientos entre distintos bandos durante el siglo I a.C. De hecho, se produjeron varias revueltas populares y hechos de violencia dentro de las filas del ejército que terminaron por derrumbar la república. Debido a este conflicto, los romanos decidieron entregar todo el poder sin control ni contrapeso a Octavio Augusto, el que vemos ahí en la fotografía, con quien inició el periodo del Imperio Romano. Octavio Augusto César Octaviano, también llamado Augusto o César Augusto, fue el primer emperador romano. Aquí tenemos un mapa de todo lo que fue la expansión de Roma. Ahí pueden ver todo lo que fue el Imperio Romano, todo con color amarillo. Ahora, niños y niñas, quiero que complementemos esto con el siguiente video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía, los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya,
por último, en la parte más baja, estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El imperio romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿No os parece? Ya, niños y niñas, espero que estén bien y les envío un abrazo grande. Chao.